If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. So check it out. Hola nuevamente y bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado. Hoy hablando del tema de la diversidad, siempre recordándoles que la intención de este podcast es informar y no está supuesto sustituir ningún tipo de tratamiento, con un profesional de la salud mental. Mi nombre es Paola García, doctora en psicología clínica y como siempre estoy acompañada por mi co-host, la enfermera licenciada en medicina psiquiátrica, Carla Del Com. Y hoy comenzamos nuestra segunda serie de nuestro podcast que le hemos puesto por nombre Diversidades, The Elephants in the Rooms. Y estamos acompañados por el licenciado Carlos Gabriel Mojica, amigo quien cuenta con una maestría en consejería psicológica, licenciado como psicólogo en Puerto Rico y actualmente completando su doctorado en consejería psicológica, con miras en especializarse a trabajar con asuntos de diversidad, en especial con la comunidad LGBTQ. Gaby, como lo conocen sus amigos, como nos estaremos refiriendo a él durante el podcast, también cuenta con estudios en teología, que es el estudio de la religión y la Biblia. Así que, Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Saludos, chicas. Gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí después de tanto tiempo. Bienvenido. Y Carla, buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque no sabemos a qué hora nos están escuchando, así que... Exacto, ¿no? Pues aquí otro podcast más y emocionada y creo que esto es un podcast que es especial para mí porque yo y Gaby nos conocemos desde teenagers. Era como que éramos un dúo dinámico, pienso yo, cuando hangueábamos o cuando estábamos juntos siempre había muchas risas, había mucho relajo, así que va a ser un poco difícil, ¿verdad? Contener esa energía que nosotros tenemos. Pero sabemos que va a ser de mucha, ¿verdad? De mucho bien para las personas que nos están escuchando hablar de lo que es la diversidad. Y es una energía positiva, así que yo espero, ¿verdad? Que nuestros oyentes también pues sientan esa energía positiva porque está aquí. Sí. Se van a gozar en este podcast, se van a gozar. Así que nosotros queríamos traer el tema de la diversidad, es algo que tenemos día a día, que estamos observando, que últimamente en los últimos... Vamos a ponerle las últimas décadas, le ha hecho un boom mucho más grande debido a las comunidades, lo que es la raza, las comunidades negras, las comunidades hispanas, las comunidades LGBTQ, las comunidades con autismo. Así que todas estas diversas comunidades han expuesto lo que es la diversidad que vivimos día a día y que tenemos al lado de nosotros y a veces como que pichamos, como decimos en Puerto Rico. Así que nosotros queríamos hablar de ese tema, que es un tema, ¿verdad?, delicado. Así que si en algún momento durante el proceso de la serie, los episodios que vienen, si ustedes se sienten incómodos o se sienten que necesitan ayuda, nosotros vamos a estarle proveyendo ya desde el segundo episodio en adelante unas líneas de crisis, ¿verdad?, que pueden utilizar para poder buscar ayuda de ser necesario. No, y que también darse cuenta que vamos a estar hablando quizás de temas que sean pues un poco sensitivos, y si es algo que usted piensa que puede ser así como triggering o que lo puede causar un tipo de ¿verdad? De que lo haga sentir incómodo, exacto, que pues que, ¿verdad? Le dé al próximo episodio, simplemente pues esquipee la serie completa si es algo que usted piensa que va a ser un poco sensible o sensitivo para usted, pero sí sé que va a ser de mucha ayuda para todas esas personas que nos escuchen, porque cuando hablamos de diversidad pensamos a lo mejor nada más pensamos en ¿verdad?, en la comunidad LGBTQ o en los negros o en las personas que tienen disabilities o alguna discapacidad física, pero la diversidad es todos nosotros, ¿verdad? La diversidad es todo lo que se mueve y todo lo que habla y respira. Todo lo que es diferente. Exacto. No hay que ir muy lejos para ver diversidad, ¿verdad? Uh-huh. Siempre nosotros podemos ver diversidad, no solamente en nosotros, podemos ver diversidad en otras personas que veamos al lado, que conozcamos, que digamos como que, ¿verdad?
fulano, fulana, es como diverso, es diversa, es diferente. De hecho, si nos vamos a la raíz más básica, diversidad viene del latín diversitas, y diversitas es como diferente, es como divergemos, es como nos distinguimos, ¿verdad? Como de alguna manera hay una separación, porque hay una separación. Y básicamente cuando nosotros hablamos de diversidad es casi imposible no hablar de lo que es la norma, o lo que en una sociedad se contribuye, ¿verdad? Se estipula como lo que es la norma, y todo lo que sale de esa norma, o todo lo que sale de, ¿verdad?, ese constructo de lo que yo creo que es correcto, de lo que yo creo que es normal, o cómo deben ser las cosas, o el estilo de vida, es diverso. Exactamente. Inclusive cuando pensamos en el desarrollo a nivel pediátrico, cuando pensamos en el desarrollo que es por etapas, estamos acostumbrados a pensar que estas etapas son una detrás de la otra y que se tiene que dar esto primero para que se dé lo otro. Por ejemplo, que el niño tiene que gatear antes de caminar, y hay niños que actually no gatean y rápido caminan. Así que siempre que pensamos en eso de la norma, pensamos que las cosas tienen que pasar en X o Y forma, y no necesariamente tiene que ser así. Por eso es que a mí nunca me gusta decir como que lo normal o lo esperado cuando estoy hablando con pacientes, porque actually ser anormal es parte de ser humano, porque todos somos completamente diferentes el uno al otro, así que nuestras experiencias y nuestras maneras de ver la cosa no van a ser igual. Como Carly y hemos dicho en muchos podcasts, podemos tener un paciente con el mismo diagnóstico y no se va a presentar igual, ni la situación va a ser igual, ni cómo los síntomas se van a ver y se van a reflejar en ese paciente es igual que en el otro paciente, aunque sea exactamente el mismo diagnóstico. No, y en realidad también nosotros como personas, ¿verdad?, tendemos a pensar que muchas cosas son, ¿verdad?, bien lineales, como que nosotros pensamos de una forma, crecemos de una forma, tenemos una crianza, tenemos una forma de ver el mundo, y yo entiendo que a veces como que pensar fuera de ese frasquito o pensar fuera de esa línea, a veces es complicado. Incluso si te fijas, sea ya en terapia o sea en la vida misma, nosotros hemos podido ver, ¿verdad?, que la crisis no es nada más que cambio. Y el cambio te va a traer, ¿verdad?, como un disruption en esa línea. Así o sea, es. pasan crisis, pasan cambios. Cuando tú pasas una situación no eres la misma persona. Y definitivamente ya sea porque tú de alguna manera al nacer tienes una diversidad en ti o que la desarrollas al tiempo, ¿verdad? Porque hay diversidades que también se desarrollan al tiempo. Definitivamente es un cambio. Es un cambio. Por eso es que a mí me gusta el dicho que dice que tú nunca terminas de conocer a una persona, y es verdad, porque todos constantemente estamos cambiando, madurando, porque lo que yo viví ayer no es lo que viví hoy, y lo que viví hace 10 años no es lo que viví ahora. Así que esos periodos en la vida también te cambian, y no es que la esencia de uno sea diferente, no es que, como decía alguien, que del My Little Pony te vuelvas Batman, pero sí tienes maduras y cambias, y hay ciertas cosas que cambian en ti, y es totalmente esperado. Carla, ¿tú querías decir algo? Sí, no, que hay muchas personas como que, por lo menos aquí, lo que yo veo en los Estados Unidos, como que se resisten a la diversidad, se resisten a lo que es diferente, se resisten a lo que es el cambio, y creo que también me gustó mucho lo que dijiste, Gaby, que la crisis es cambio, que la crisis es esa diversidad que pasa a veces en nuestras vidas, y a veces esa resistencia también a ese mismo cambio, a esa misma cambio de circunstancias afecta tanto a los pacientes que sí terminan en una crisis, terminan con síntomas de depresión o de cosas porque no se pueden adaptar a esos cambios. Así que me pareció interesante lo que dijiste. Y añadiendo a lo que tú estás diciendo, la diversidad no solamente se puede ver en grupos o en individuos, la diversidad se puede ver en el ambiente, ¿verdad? Nosotros teníamos un estilo de vida, teníamos ¿verdad?, una forma de llevar tal vez nuestro diario, y de repente pues cosas que están pasando en el ambiente, ¿verdad? Estos cambios que están viniendo, estas crisis que están viniendo, están definitivamente cambiando cómo nosotros vemos las cosas, así que ya no es tan lineal. Ya no es simplemente me levanto por la mañana, me lavo la boca y voy a trabajar. Es que si dejé la mascarilla tengo que virar. Tú sabes, es literalmente un cambio de rutina, es un cambio de estructura, y definitivamente ese cambio es una diversidad incluso dentro de nuestro ambiente. Y reaccionamos con resistencia porque estamos acostumbrados ya a una norma, estamos acostumbrados, ¿verdad?, ya a una forma de ver las cosas, o qué es lo correcto, o cómo deben ser, y de repente, ¡puf! ¿Ustedes no creen que durante estos últimos meses ha habido diversidad? Por lo menos ambiental.
Definitivo. Y la diversidad está en cómo cada cual manejó la situación, cómo nos adaptamos yo sé que hay mucha gente que odia este término, pero a la nueva realidad, porque aunque a nadie le guste el dicho, es una nueva realidad, es una nueva manera de ver la vida, es una nueva manera de cómo vamos a tomar precauciones, cómo vamos a salir. Hay otro tipo de plan para poder, hasta para la compra. O sea, yo antes iba al supermercado y cuando llegaba a mi casa guardaba la compra. Ahora tengo que pasarle un Clorox Wipes y desinfectar las cosas antes de meter en la nevera o en el pantry, en donde sea. Todo eso es un proceso que tienes que cambia. Definitivo. Y quería entonces, ¿verdad? Siguiendo esa línea de Paola, cómo es que ha habido como todos estos cambios. Cuando vemos cambios, vemos algo que es diverso, es diversita, diverge de lo que nosotros entendemos que es la norma, no solamente creamos resistencia, a veces no lo queremos hablar. Entonces, tendemos a ver personas que lo que hacen es, ¿verdad?, ensimismarse, encerrarse, y no solamente dentro de su diversidad ambiental, sino dentro de su diversidad, ¿verdad?, como individuo, como persona. Y por eso quisimos ponerle de título al podcast el Elephant in the Room. Yo me imagino que la audiencia ha escuchado esa analogía. ¿Ustedes la han escuchado, chicas? Claro que sí. Y para traducírsela a nuestros oyentes en español, The Elephant in the Room es como lo mismo, literalmente se traduce a el elefante en los cuartos o los elefantes en los cuartos, ¿verdad? Que un elefante, cuando pensamos en un elefante, es un animal enorme, es un animal grande, que imagínatelo dentro de un cuarto, lo incómodo que va a estar todo el mundo con el elefante ahí porque te va a estar aplastando, ¿verdad? Pero que también la frase es como que, esa frase de The Elephant in the Room, que es tan grande, tan fuera de la norma como tú dices, Gaby, pero también tan como obvio. que tan obvio, pero ignorado totalmente, es como lo que se refiere a la frase. Pero yo sé que tú querías decirnos algo más específico, Gaby, acerca de lo que significa The Elephant in the Room. Definitivo, y me encanta cómo lo pusieron porque por ahí va la cosa. Paola, es que imagínate un elefante en un cuarto, tú estás comiendo y cuando estás comiendo, ¿verdad?, estás cenando, hay un elefante parado al lado tuyo. Así que dijeron dos cosas que son bien importantes. Yo estaría como elefante. Un elefante. Una de las cosas que vas a pensar es, oye, el elefante está ahí. Pues mira, ¿sabes qué? Es obvio. Es obvio que está en el cuarto. Es imposible de ignorar, pero sin embargo, deliberadamente, el elephant in the room hace la analogía de que deliberadamente lo ignoramos. So, de alguna manera es una analogía de cómo hay problemas o hay situaciones que son bien difíciles, que son obvios, están ocurriendo, están ahí presentes, pero las personas no lo quieren hablar. Y en nuestro día a día, en nuestra propia vida, eso nos ha pasado a todos, a los tres y a nuestros oyentes también, en donde tenemos ese momento que hay un elephant in the room, pero es como que, lo voy a pichar, aquí no está, como decimos en Puerto Rico, que pichar, básicamente, para nuestros oyentes de otros países, pichar significa ignorar. Sí, a mí y Paola sabe esto, que yo me pongo muy pasional acerca de lo que está pasando políticamente en los Estados Unidos, pero para mí el ejemplo más claro de The Elephant in the Room es lo que está pasando con los afroamericanos o las personas negras en los Estados Unidos. Es obvio, hay evidencia, está evidenciado por años y años y años, y todavía hay personas que se atreven a decir, no, pero el racismo no existe, eso no es verdad, las personas todos están así porque quieren, All Lives Matter, como que no hagamos diferencia, pero el no hacer esa diferencia, no identificar las diversidades o las diferencias, es ignorarlas también, porque a veces, yo no sé si yo te había dicho esto antes, Paola, pero yo sigo este grupo en Facebook de madres. Y una vez ellos pusieron ¿por qué importa que tomemos especifiquemos o tomemos interés en las madres negras o madres afroamericanas? Y un montón de personas se empezó a quejar, un montón de personas empezó a decir, ay, ¿por qué vamos a tener que enfocarnos solo en este grupo de mujeres? En vez de decir todas las madres. Y es por eso mismo un grupo diverso, un grupo de personas, ya sea de raza blanca, de raza negra, latinos, tienen necesidades únicas de acuerdo a ese selecto de personas o de grupo. O sea que sí, notar y decir, mira, es importante hablar de las madres negras ahora mismo por lo que está pasando, es importante tomarlas en cuenta, al igual que es importante cuando las personas dicen, oh, pero yo no veo color, para mí todo el mundo es igual, yo veo todo el mundo igual.
Y es algo que pasa mucho en nuestra cultura como puertorriqueños. Una de las cosas que nos crían es que nosotros nacemos de las tres razas, negro, taíno, que viene siendo pues la cultura indígena de Puerto Rico, y los españoles, ¿verdad? Así que blanco, negro y indio. Y siempre te crían desde chiquito, no hay raza en Puerto Rico, somos de las tres razas, por eso somos jíbaros, y eso es lo que es, Somos una y mezcla. no te hacen ver que sí hay diferencias, hay unos que son que son negritos, unos que son más trigueñitos, hay unos que son más blanquitos, hay unos que son más amarillitos, o sea que eso no te lo permiten ver, y la experiencia de Carla, de Gaby, mi experiencia es diferente porque nuestros colores, nuestro background, donde nos criamos y donde nos nacimos es diferente también. Exacto, porque te dicen no hay color o todos somos iguales o somos una mezcla, pero aún así es bien obvio que sí hay diferencias. Es bien obvio que somos tratados de formas diferentes. Están esas microaggressions o microagresiones en donde la gente pues da a notar el color de la piel, da a notar la textura del pelo, da a notar, ¿y tu abuela a dónde está? ¿Verdad? Que es una frase en Puerto Rico Típica. ajá, que la usan para identificar si la persona tiene o la nariz grande o tiene facciones pues que son más denotadas de la raza negra. Y me encanta que estemos hablando de esto porque es como que tan obvio que sí hay un problema en no identificar la diversidad. Tú lo acabas de decir, es obvio. Y por ahí quería ver, ¿verdad? Decir, porque estábamos hablando del elephant in the room y una de las cosas que va posiblemente a pasar no solamente es que aunque es obvio, yo prefiero no hablarlo o prefiero ignorarlo. A veces es que queremos racionalizar que no es un elefante. Queremos meterlo dentro del marco de que es una persona lo que está ahí. Entonces, claro, está una persona, pero esta ideología de que somos todos iguales es una ideología que en realidad es errónea. Tal vez yo considero que nosotros somos iguales, ¿verdad? Tenemos igualdad en términos de derecho, de oportunidades, deberíamos tener ese, ¿verdad? Esa Claro. oportunidad, eso sí lo deberíamos tener. Pero el hecho de uno pensar que uno es igual, una persona a la otra, mire, eso es completamente erróneo. Ahora mismo hay un debate que ha pasado a través de años y tiene que ver con la raza y la etnia. Eso mismo que estaba hablando Paola de la raza, por ejemplo. ¿Qué ustedes piensan? Cuando piensan en raza o piensan en etnia. Si yo les pregunto, por ejemplo, de raza, esto es un debate que lleva mucho tiempo. Hay gente que dice, raza es una, la raza humana. Y fuera de la raza humana no hay más nada. Y hay otro tipo de personas que dicen, no, hay diferentes tipos de raza. Hay diferentes tipos de raza que ustedes creen, porque esto es un debate que no lo vamos a aclarar ahora en 30 minutos, pero ¿qué ustedes No. creen de eso? Para mí, para mí la raza es diferente, o sea, hay diversas. Dentro del conglomerado de lo que es la raza humana, si hacemos la distinción entre la raza humana y la raza animal y la raza de las plantas o qué sé yo, pero dentro de ese mismo conglomerado de lo que es la raza humana está pues los blancos, los negros, este, los indios, entonces después está la etnia que ya es pues puertorriqueños, hispanos, latinos, americanos, yo no sé, nicaragüenses, lo que fuera, ¿verdad? Dentro de eso mismo. So, para mí yo lo veo como algo que es diferente dentro de este No, y que conglomerado de humanos. Y tiene, yo concuerdo con Paola y a mí me da curiosidad porque es que lo vemos así, pero también es que científicamente hay estudios y hay data que te dice lo que te ayuda a identificar ciertas cosas. Hay personas que les gusta pues debatirlo, como tú dices, Gaby, pues lo mismo de la negación de que Claro, no, somos claro. una raza humana, No hay un elefante en el todos somos cuarto, iguales. no, no hay un No, elefante en el no. cuarto, no Es está, invisible, es transparente el elefante. no está. No, hay No diferentes me pesa. razas y todos somos diferentes. Y yo creo que es esa también, incomodidad, como habíamos hablado anteriormente, de las personas de identificar que hay diferencias. Porque hay un grupo, y yo creo que hay un grupo, siempre hay un grupo en cualquier sector que se siente pues superior al otro, ¿verdad? Entonces, Yes. al tú decir, mira, somos todos diferentes, pero necesitamos igualdad, si seamos diferentes, necesitamos esa igualdad de derechos, de cómo nos tratamos los unos a los otros, pero identificando esas diferencias. Pues esa incomodidad a veces de ese grupo o ese sector que se siente superior al otro, pues se denota en esa, no somos diferentes, somos todos iguales y,
Y por eso yo creo que se ve esa resistencia, esa pelea, ese debate de la raza. ¿Y quién le dice que no es superior a la persona cuando es la norma? Ujú, ¿Ok? Y aquí es a donde voy, porque por ejemplo, esa dinámica de raza y etnia, las razas normalmente se van a los factores, digamos, biológicos. Tú no escoges tu raza. Tú ujú. Ujú. naces con una raza. Hay gente que dice que la raza ya dejó de existir porque ya somos tanta mezcla. Como dijo Paola, nosotros somos africanos, indios y europeos. Tú sabes, nosotros literalmente somos una mezcla, un mestizaje. Así que en realidad es una mezcla. Y que esas etnias son todas esas, ¿verdad? Se denota más la cultura, las creencias, las ideologías de estos grupos, estos sectores. Pero hay algo que tú dijiste, Carla, que hay que si no se dice, ¿verdad? Perdimos el tiempo aquí. Y es Ujú. que hay una connotación negativa hacia la diversidad. O sea, cuando Ujú. nosotros hablamos de diversidad, lo vemos como algo negativo. Lo vemos Así es. como algo que va a romper un estereotipo que yo tengo. Lo vemos como algo que va a romperme rutina. Lo vemos como algo que me va a romper, ¿verdad? Cómo yo veo o cómo son las dinámicas de la vida. ¿Por qué? Porque rápido que vemos algo diverso, lo vemos con una connotación negativa. Y claro, no podemos generalizar. No necesariamente es todo el mundo, No, ¿verdad? claro. Pero esto Claro. es normal, ¿verdad? Puede Porque hay pasar. una diversidad en pensamiento, pero Claro que es sí. esa, y yo lo veo así, porque y pasa mucho aquí en los Estados Unidos, que es donde yo creo, ahora yo me siento que sé más acerca de cómo las personas se relacionan aquí como raza, como personas, pero es un tipo de amenaza o que sienten un tipo de amenaza de que ese grupo o ese sector me va a quitar algo a mí que me pertenece. Cuando en la realidad no es así. No, no es algo, no es como dicen muchas veces, no es un pie, como que se corta en pedazos, entonces esa gente tiene un pedazo de derechos humanos y ya tú tienes menos derechos. No, no es un pie, no es algo que se distribuye de esa forma, pero a veces la ignorancia, pienso yo, ¿verdad? Que no deja que las personas piensen o estén más abiertos de mente y reconozcan esa diversidad. ¿Qué vas a decir, Paola? No, y en psicología hay varios modelos, acá en Estados Unidos, que tratan de hablar de lo que es la diversidad y tratan de explicar los procesos o las etapas por las que las personas pasan para desarrollar su identidad racial. Y uno de los Ujú. modelos más interesantes que habla de este conflicto de superioridad es el modelo de Helms del White Racial Identity, de la identidad blanca. Y una de las cosas que dice que muchas personas se quedan en este conformismo de que somos blancos y somos superiores, especialmente personas que quizás no tienen, porque comparan lo que es la clase alta con la clase baja entre las mismas personas blancas. Y una de las cosas que dice es que a las personas de clase alta no les importa tanto la diversidad porque no les afecta. Pero las personas de clase baja, como tienen más nivel de competencia con los hispanos, con los negros, con los que vienen de otros países, pues esa diversidad les afecta más y tienden a ser mucho más racistas hacia esas otras poblaciones porque están en constante ¿verdad? Competencia y piensan que les van a Ujú. quitar el trabajo o vinieron a quitarle lo que es de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. No, y porque han tenido, y esto es lo que yo he visto, verdad es mi opinión personal, pero lo que yo he visto con mis relaciones con personas blancas aquí en los Estados Unidos, con pacientes y con personas que conozco, las personas que tienden a tener una vida difícil, una vida con traumas, una vida con depresiones, con ansiedades, a veces yo creo que se les hace hasta más difícil reconocer la diversidad, especialmente racial, porque ellos piensan, pero de que tú hablas de que yo tengo un privilegio de ser blanco, si yo toda mi vida he pasado tanto trabajo y ha sido difícil, pero mira, esa muchacha que es puertorriqueña o que es negra o que es asiática, mira cómo está en la universidad o trabajando o es doctora y a veces ellos no reconocen también todo lo que estuvo detrás de todo ese proceso y a veces piensan que los inmigrantes llegan aquí a quitar los trabajos, llegan aquí a tomar ventaja de cosas que ellos no han podido tomar ventaja del sistema. Y Pero a mí, no es que el sistema no haya estado ahí para ellos, porque ellos sí gozan de ese privilegio de ser blancos y de estar en este país, pero las circunstancias de la vida no les ha permitido gozar de una vida plena, pero no culpan al enemigo que no es. Como que Exacto. no, ajá. Y me gusta que traigas ese ejemplo, ¿verdad? Y vamos a seguir ejemplificando porque es parte del episodio, pero sí, me gusta cómo ejemplificas eso porque es una situación que se da. Pero una de las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Tratar de traer con todo el tema de diversidad es esa imparcialidad, que no es
una selección de bandos, que no es una selección de quién está bien o quién está mal, Exacto. de quién es el que es superior o el que es inferior. Es tal vez un proceso de normalizar un poco la diversidad, más que tratar de encajar ese elefante en el cuarto, en lo que tú entiendes que debe ser el estereotipo correcto o el estereotipo norma, más bien aceptar la idea de que es un elefante el que está en el cuarto, y yo te aseguro que dentro de su diversidad tiene mucho que va a otorgarte. Y cuando tú estabas hablando, ¿verdad? De dando ejemplos, diste ejemplos de hombre y diste ejemplo de mujer, y esa dinámica, ¿verdad? Hay que traerla definitivamente, porque cuando nosotros hablamos de construcción social, ¿verdad? Y hablamos de lo que es ese constructo o eso que está institucionalizado por un grupo o por participantes de una cultura, una sociedad, de cómo debe ser una persona, cómo debe ser un hombre, qué características debe tener un hombre, qué características debe tener una mujer. Es indiscutible que nosotros hablemos, ¿verdad? Entonces, de las diferencias de lo que es sexo y lo que es género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de todo, ¿verdad? Ese factor genético que fue otorgado cuando nacimos. ¿Nacimos hombre o nacimos mujer? Ahora, sin embargo, cuando hablamos de género, hablamos de toda esa construcción de ideales, ¿ok? De lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer. Y entonces este choque de roles de lo que debe ser un hombre o debe ser una mujer lo hemos vivido todos en todo momento, porque se va a las profesiones, se va a los deportes, se va a la selección de grupo. ¿Ustedes han podido ver este tema de roles de género con ustedes? Sí, definitivo. Vamos a ver esa perspectiva de las chicas primero. ¿Dónde has visto eso, Pau? Bueno, yo creo que cuando empecé mi relación con el que es ahora, con mi esposo, cuando éramos novios, yo era bien independiente comparado con mi esposo. O sea, yo hacía cosas desde chiquita. Mis padres me enseñaron a ser súper independiente, tener trabajo. Desde los 15 años yo trabajaba. Mi esposo no vino a trabajar hasta sus 20 y pico. Así que eso era bien diferente, porque yo estaba acostumbrada a tener mi propio dinero, a pagarme mis cosas, a que nadie me las pagara, a tener mi carro, a salir cuando me daba la gana y hacer lo que yo quisiera, porque ya era una, quote unquote, ¿verdad? Entre paréntesis, era una adulta. Y mi esposo pues era todo lo contrario, o sea, era más limitado, tenía horas de llegada, no tenía tantas amistades, así que esos roles fueron invertidos. Una de las cosas que pasó, que me acuerdo que decía mucho, era que yo manipulaba a mi esposo, porque una mujer no puede tener tanta independencia, una mujer no puede tener su propio dinero, hacer lo que le dé la gana, así que una de las asunciones es, no, pues entonces ella te manipula y tú eres un bobo, cuando no, todo lo contrario. Igual ahora como matrimonio, los dos cocinamos en mi casa, es equitativo. O sea, él cocina unos fines de semana, otros fines de semana cocino yo. Tengo que admitir, él limpia más de lo que limpio yo. Él es súper free con la limpieza. Yo con la organización, él con la limpieza. Así que esos son roles que usualmente en la sociedad pues no se daban. Así que sí ha sido un ajuste para las personas a nuestro alrededor, como que decir como que mira este mamalón, y no es ningún mamalón, es simplemente que pues nos dividimos los roles como los tenemos exacto. que. A mí me joroba, gente que nos escucha, me joroba que le digan así a mi marido, me joroba, porque eso no es, simplemente que nosotros como matrimonio funcionamos de esa manera y a nosotros no funciona. Si a los demás les funciona de la manera, entre paréntesis de nuevo, tradicional, pues chévere, ok, pero a mí y a mi marido no funciona así. Y me encanta eso que traes, porque en ese tema de diversidad, nuevamente, ¿qué es lo que sucede? La gente ve lo diverso como ¿qué? Como un aspecto negativo. Entonces, si se sale de la norma, si ese varón no está cumpliendo con ese rol, si esa fémina no está cumpliendo con ese rol, ¿verdad? Ya previamente estipulado de lo que nosotros entendemos que es esa ideología de lo que tiene que ser un hombre. El hombre es proveedor. El hombre de es una norma heterosexual. establecida en el inicio de los tiempos, que eso ya es hace tiempo como que a mí ni me cuadra ni me hace sentido. Exacto, estamos en el 2020. Exacto, porque si ahora voy yo con mi perspectiva, es bien curioso, porque mi mamá me crió feminista, siendo ella machista, que esto es lo más, así como que se me vira el cerebro, así como que se me... Pasa mucho. Porque mi mamá es bien machista. Inclusive yo tenía novios que iban a mi casa y ella decía, ella los mandaba a sacar la basura, los mandaba a lavar el carro y siempre hacía, no, eso, es que tú eres un hombre, que tú haces aquí, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro.
pero al mismo tiempo me crió a mí independiente, que no dependiera nunca de un hombre, que yo hiciera, que yo tomara como prioridad de que yo pudiera sustentarme yo misma y que el hombre que estuviera en mi vida o mi esposo, pues fuera porque yo quisiera estar y no me sintiera como que atrapada. Y hoy en día, igual que Paola, yo soy la que trabajo en mi casa. Yo voy, ahora por lo del coronavirus es así, pero la que gana más dinero en mi casa soy yo, la que estoy ahora trabajando únicamente soy yo. Zachary es literalmente el papá de casa. Él se levanta con los nenes, les hace desayuno, los está todo el día con ellos y los cuida. Y yo recorto el patio, que es porque me gusta y porque Me me encanta. entretiene. Por ahí Pero va. que si una persona llega a mi casa y ve como nosotros tenemos, no hay roles, literal, no es como No, que yo hago exacto. esto y él hace esto. No es que lo hacemos los dos a la vez, a veces lo hace él más que yo, a veces hubo un mes que él ganó más dinero que yo ese mes y él viene y me hace, ajá, ahora quién es el sugar baby, ¿ah? Y, Oh, that's y, funny. y la cosa es que los dos nos sentimos tan cómodos con esos, no tener esos roles porque nos tratamos como Exacto. humanos en una relación, que no hay cabida para la falta de respeto, no hay cabida para él encasillarme en que yo estoy haciendo algo que sale fuera de la norma, al igual que yo a él. Así que no funciona. Nosotros también, y eso me recuerda, me da risa porque mis papás son súper liberales, las personas que conocen a mis papás son súper liberales, pero también dentro de eso mismo, como dice Carla, a pesar que sí son liberales y sí nos criaron, ¿verdad?, feministas, como quiera, había machismo dentro de lo mismo, porque yo me recuerdo cuando mi papá por primera vez, esto es a lo mejor too much information para nuestra audiencia, pero cuando mi hermano yo soy 2 años mayor que mi hermano, y mi papá a mí jamás nunca me compró un condón y me lo trajo ni me explicó cómo usarlo ni nada de eso, pero a mi hermano sí. Literal, una caja de condones se la puso ahí bien, nada de disimulado, literal, el elefante era demasiado obvio. Él le puso ahí los condones ahí, como que pues cógelo, whatever. Y le enseñó cómo usarlos y al frente mío, pero yo le dije, la clase también es para mí. Papi, no, para ti no, para tu hermano. Así que todavía hay esta No, porque expectativa. las nenas no. Las nenas no, hacen las eso. nenas llegan virgen a matrimonio. Así que son estas expectativas que tienen también en la familia. Sí te crían con este feminismo, sí te crían con esto de que no, tú puedes hacerlo todo, pero dentro de puedes hacerlo todo hay ciertas reglas que todavía te aplican y que tú tienes que seguir. Correcto. Dentro Y de todo eso. Hay un asunto con este tema Te de amo, la papi. diversidad, de cuando la diversidad se va viendo desde un aspecto negativo, esto tiende a pasar mucho. Pasa que, por ejemplo, lo ven como que si hay algo que se sale de la norma, hay algo que se sale de lo que yo estipulo que es hombre o es ser mujer, tal vez le va a quitar a tu feminidad o le va a quitar a tu masculinidad, ¿verdad? Le va a quitar a ese ideal hegemónico que hay de que un hombre tiene que ser de X o Y forma, y Así si es. no es así, se está alejando de su masculinidad, se está alejando de lo que es ser hombre, se está alejando de cuál es su rol. Entonces, ¿cuál es la dinámica en este tipo de casos? Porque dentro de una ideología hegemónica, el hombre es heterosexual, el hombre es proveedor, el hombre le gustan los deportes bruscos, al hombre le gusta hacer las tareas del hogar, o más que le gusta, ¿verdad? Le toca hacer las tareas del hogar que son más fuertes, pero de repente nosotros con los roles entendemos que las mujeres tienen ¿verdad? O pensamos que les toca X o Y rol o X o Y función. ¿Qué ustedes creen de eso? A mí, me da risa que me hagas la pregunta porque yo estaba a punto de hacerte una pregunta a ti y me dices, ¿qué piensan ustedes de eso? Y como que se me revuelca el estómago porque yo no lo tolero, no me cabe en mi cabeza que existan cosas así y creo que a lo mejor fue más fácil de la forma que mi mamá me crió así siendo tan independiente porque en mi casa no habían roles porque éramos todas mujeres y todas teníamos que hacer, cortábamos el patio, pintábamos la casa, poníamos el cuadro, lo teníamos que hacer. Sí, como dije, pues sí, cuando mis novios llegaban, pues mi mamá los ponía a sacar la basura y creo que era más como que para ponerlos a hacer algo y darles una responsabilidad en la casa donde ellos iban a comer también y a pasar tiempo. Pero a mí sí se me revuelca el estómago nada más de pensar que sí hay personas que ponen tan específicos esos roles y ponen esa presión, porque es una presión ahora que Exacto. culturalmente como persona, como ser humano,
te toca entonces encasillarte y meterte así a la fuerza en ese cubículo donde tú no cabes. Si tú eres ese elefante en el cuarto, pero te tratan de meter en un rotito así chiquito, Me es gusta, muy maltrato lo bien. que pasa a uno, es una presión y a veces a fuerza, es a golpe, a maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato Ujú. físico, y la gente no lo ve así, a veces nada más como que los hombres son los hombres, como dicen en Puerto Rico, a la nena no se le da, a la nena se le da besito, las nenas, las nenas con los nenas y los nenes con los nenes, una cosa así, Ujú. siempre haciendo esa diferencia, ¿verdad? De roles. Exacto. Y lo mismo, los otros elefantes en los cuartos es cuando hablamos del tema de la maternidad con las mujeres. Hay mujeres que no quieren Oh, tener sí. hijos, que deciden Oh, no tener hijos. Hay sí. hombres que deciden no tener hijos. Hay hombres que, yo tengo gente que conozco que se han hecho la vasectomía porque dicen no voy a ser papá y punto. O sea, no es lo que Ujú. quiero. Ujú. Y lo mismo con las mujeres. Hay personas que dicen, mira, yo voy a donar mis óvulos y si otra persona los quiere tener, que los tenga porque yo no me veo siendo mamá. Y eso es un elefante para que cuando en las reuniones familiares me preguntan, mira, ¿van a tener hijos o no? Y la Sí, gente porque como que las dice, no, no voy a mujeres, tener hijos. Uy, mijo, eso es sendo escándalo, senda cosa. Ujú. Lo mismo cuando sí, nosotros, porque porque yo obviamente ajá. decidí estudiar primero antes de tener hijos. Y eso era un de estos como que, ¿cuántos años tú tienes? Y yo, 26. ¿Y cuándo te vas a casar? Bueno, ahora a los 27. ¿Y cuándo van a tener hijos? Pues no sé, después que terminemos la Nena, carrera y tengamos trabajo. ya estás Es como que no, tarde. pero ¿qué pasa? Vas a cumplir 30, o sea, y como que te ponen presiones también de que no, tú tienes que cumplir con tu responsabilidad de ser mamá, cuando eso no es una responsabilidad, es una Exacto. expectativa que las personas tienen que no deberían tener porque es mi cuerpo, es mi decisión. Es una elección que uno toma como mujer y esa es la cosa Exacto. que de acuerdo a esta estructuras sociales, la mujer es casi objeto que llega al mundo, que es delicado, que tiene que ser femenino, pero que Llega a también fertilizarlo. está sujeto a las decisiones, ¿verdad?, del hombre, Ujú. y que viene aquí a procrear, a crear familia, y si tú no tienes hijos, ya sos una parte que te cortan de mujer. Si tú no Pero tienes hijos, eres menos mujer. es que desde que tú Ujú. te casas, es que desde que nos casamos, no sé si han dado cuenta, tanto en la iglesia católica como en las iglesias protestantes, te dicen marido y mujer. Ujú. Rápido es mujer, o sea, tú sigues siendo mujer, pero te sometes a esta persona. O hasta te dicen, tú eres el hombre es la cabeza de la mujer y tú eres la corona a la que lo estás decorando. O sea, pero la responsabilidad, el que toma las decisiones, el que es el pilar de la casa, es él. Ella. So, toda esta responsabilidad es él cuando realmente, pues, por lo menos en mi casa, como nosotros lo llevamos, es 50-50. Pero yo quería preguntarte a ti, Gaby, porque hemos hablado de nuestra perspectiva, yo y Paola, de Exacto, mujer. Y tú eres nuestro invitado, no podemos olvidarnos de que tú como hombre, exacto. tienes tu perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia, ¿verdad?, humana hasta Ujú. ahora como hombre contestando las mismas preguntas que tú nos has hecho a nosotras? Esto ha Cuéntanos, sido, cuéntanos. esto ha sido mega interesante, porque si yo les voy a hablar de mi experiencia, definitivamente yo les tengo que hablar de algo que Carla mencionó, que tiene que ver con los modelos no tradicionales de familia, porque yo también vengo de una familia no tradicional. Así que, por darte un ejemplo, llevarle a la diversidad, cuando nosotros miramos al lado, ya no necesariamente tú ves un papá y una mamá criando hijos. Ujú. O sea, tú a lo mejor cuando miras al lado ves abuelos criando nietos, ves tíos criando sobrinos, Así ves es. un hombre criando solo a sus hijos, o ves una Ujú. mujer soltera criando solo a sus hijos. Entonces, también ahí podemos ver cómo en términos de diversidad salimos de esa norma, porque la norma es papá, mamá, los nenes, el perrito y Ujú. el gatito. Y ahí tenemos la familia perfecta, ¿verdad? Entonces, desde mi dinámica, donde yo fui criado básicamente, ¿verdad? Desde bien temprana edad, completamente por mi mamá, solamente por mi mamá, y ella nos crió a mí y a mi hermana solo. Las dinámicas de Norma conmigo desde un principio como que no iban, no encajaban, porque en realidad cuando yo iba a la escuela y me decían, mira, ¿y tu papá? Entonces llegaba el momento en el que, por ejemplo, a mí no se me enseñó la dinámica de que habían familias tal vez no tradicionales o diferentes. Ujú. No, a mí lo que se me estaba encajando, como tú dijiste, poniendo ese elefante en ese cuadrito, era de que no,
La familia correcta es papá y mamá. Así que eso traía una incongruencia en mí como persona al crecer. Porque yo iba creciendo con unas dinámicas de diantre, pero yo no tengo papá. Entonces ¿Incompleto? yo no tengo una familia, estoy incompleto. Para que le aclare a los oyentes, tus papás y tu mamá estaban divorciados. Correcto, correcto. Mis papás estaban divorciados, ¿verdad? Que no lo dije, Dios mío. Mis papás estaban divorciados desde que yo tenía como unos 5 años, mi hermana más pequeñita. Pero ahí es donde tú ves estas dinámicas, donde entonces yo ya desde pequeño vengo a tener una incongruencia. Porque mi mamá es una mujer tan y tan familiar. Y su dinámica es de familia. Entonces yo me sentía en una familia, pero a la misma vez no expresaba eso mismo que yo sentía a lo mejor en mi casa, cuando iba tal vez a otro tipo de modelos, no lo podía ver porque el modelo normal, ¿verdad? Era que había que tener papá y mamá. Así que para mí fue una dinámica bien difícil, pero para colmo se le suma, ¿verdad? Todos estos aspectos de que cuando yo entonces voy creciendo como hombre, voy teniendo todas estas dinámicas de encontrarme, porque todos pasamos estas dinámicas de encontrarnos. Y una de las mejores cosas de la diversidad es que un niño es diverso y te va a presentar diversidades, pero un adolescente te va a presentar muchas otras. Y un adulto te va a presentar muchas otras, porque tiene que ver también con la madurez. Como dijimos, la vida no es lineal, ¿verdad? Nosotros vamos cambiando, vamos madurando. No es que uno va abriendo los ojos así como un poco más grande y más grande, y a veces ya cuando eres adulto es como que ya tu entendimiento de la vida, como pasa, es completamente diferente a como era de niño. Y tú te vas conociendo a ti mismo. Y en mi caso, desde el principio, a mí se me enseñó mucho el respeto a la mujer. Mucho el respeto a la mujer. Pero al ir creciendo, ese respeto a la mujer, ¿verdad? Esa era una dinámica de que, por ejemplo, yo decía que a mí no me gustaba el reggaetón porque eso degradaba a la mujer, ¿verdad? Porque eso era lo que se me iba enseñando. Yo no podía aceptar ese tipo de conducta, no podía aceptar ese tipo de cosas porque no me gustaba y yo entendía que degradaba a la mujer, que de hecho muchas canciones la degradan. No estoy tirándole a nadie, pero sí, que no te apartas de la realidad, es una realidad. Entonces, en esa dinámica tampoco encajaba con la norma porque lo que se escuchaba era eso. Entonces, en toda esta dinámica empezaron a cuestionar que mi sexualidad. Empezaron a cuestionar que mi identidad, empezaron a cuestionar quién yo era. Así que dentro de toda esa dinámica de empezar a cuestionar cuál era mi identidad, obviamente yo tengo unas incongruencias ya de lo que es ser un hombre o de lo que es ser, ¿verdad? Tal vez crecer en una familia no tradicional. Vengo ya con unos estresores de vida. De repente, en mi caso, ¿verdad? Todo este proceso de identidad, se cuestiona mi identidad, se cuestiona mi orientación, porque de alguna manera, ¿qué? Me salgo de la norma, ¿verdad? Salgo entonces de ese, digamos, ese estereotipo o de esa cajita. forma de cómo, esa cajita que tenía que ser hombre. Y a la verdad es que yo parezco un elefantito. Más chiquito, pero parezco un elefantito. Así que, de alguna manera... Y para la gente que no lo conoce, Gaby es alto, con su barba, con su pecho peludo. ¿Cuánto tú mides, Gaby? 6'1". Sí, casi 6'1". Entonces, en toda esta dinámica, ¿verdad? Era una dinámica para mí bien difícil, porque una de las cosas que yo estaba encontrando era que mi orientación sexual pues no era muy normal, o digamos, no era la norma. En mi caso, ya yo estaba dándome cuenta, ¿verdad?, de que yo tenía una orientación sexual, yo soy gay. Así que para mí, en ese proceso de descubrirme, en ese proceso de ir viendo quién yo soy, qué yo soy, cómo me siento, con quién me siento cómodo, con quién no me siento cómodo, pues fue una dinámica bien difícil porque, ¿verdad?, de alguna manera me querían encajar en un estilo. Claro. Porque dentro de la ideología hegemónica, o dentro de la ideología de lo que el hombre es heterosexual. Claro, tiene que ser heterosexual. Porque si el hombre no es heterosexual, ¿qué pasa? Pues no encaja. Pues no, como que no pega, como que dicen no, pero no. Es que Exacto, tiene que ser hombre y mujer y se casan hombre y mujer. O sea, hombre y hombre no hay, mujer y mujer no hay, eso no hay. Y ya para alguna fecha tienen que tener hijos y tienen que tener casa y todo. Y conociendo un poco de tu historia ya, Gaby, y conociendo otras personas que también en mi familia y conocidos que tengo, a veces, como tú dices, cuando tú te crían en esa doctrina, ¿verdad? Que tú tienes que estar derechito por esta línea, en que no te vayas a salir de la cajita, que no te vayas a salir de esa norma,
a veces uno mismo como persona pues tiene ese conflicto. ¿Qué está pasando conmigo? Que me estoy saliendo de esta norma. Y pues sabemos un poco más de lo de tu historia y sé que vamos a hablar más en esto, pero síguenos contando entonces En cómo, ese, cómo es. en, en ese momento, ¿verdad? Esa situación, pues, como tú dices, fue un proceso en el que de alguna manera fue bien interno. Había muchos procesos externos, ¿verdad? De ambiente que eran estresores porque estaban demandando mucho de mí, mucho que yo no podía dar. Pero en mi caso, no podía dar o sentía que no podía dar, ¿verdad? Yo adolescente y creciendo lo que estaba pasando. Pero en ese caso, la verdad es que era mucha incongruencia y me trajo mucho estrés, me trajo mucha ansiedad, me trajo mucha depresión porque yo sentía que no encajaba. Así que en ese momento ¿verdad? Mi mejor aliado se volvió a la iglesia. ¿Qué yo hice? Me metí en la iglesia porque de alguna manera en la iglesia yo podía, ¿verdad? Como que encubrir todo esto que estaba pasando. ¿Verdad? Y entonces como que no, mira, él estaba bien metido en la iglesia, él estaba bien con Dios, esto, lo otro, y nuevamente es toda esa construcción social, nuevamente es todo eso que está pasando. La verdad que fue una dinámica, ¿verdad? Para mí bien difícil, fue bien complicada y fue una situación que yo no entendía. Así que de alguna manera mis familiares lo que querían era que yo encajara. Mis familiares era, ¿verdad? Buscaban que yo fuera heterosexual, porque a mí lo que se me enseñó era que había que tener una esposa, unos hijos, una forma de ser y tú tenías que cumplir con eso. Fuera de ahí no hay espacio para nada más nada. Y me trataron de encajar. Así que para mí ese proceso de crecimiento fue un proceso bien fuerte. Fue bien fuerte. Yo sé que hay muchos oyentes que a lo mejor se pueden sentir tal vez identificados conmigo. Yo, ¿verdad? Para mí mi espiritualidad es una cosa muy importante. Yo soy creyente. Yo creo en Dios y una cosa no tiene que ver, ¿verdad? Lo que es mi orientación sexual con mi fe, pero eso no es así. Porque adivina qué, Paola. También me empecé a dar cuenta de que no solamente me iban a cuestionar en mi casa, me iban a cuestionar en la calle y en la sociedad. Y entonces cuando entré a la iglesia y de repente tampoco encajaba con la norma establecida en la iglesia. Entonces, ¿qué yo hacía? Porque no encajo en ningún sector, no encajo en ningún grupo. Pues No hay yo que, volví. haciendo un paréntesis, el conflicto también interno, Gaby, que tú debes tener también como que tú quieres ser parte de esto, quieres ser parte de lo otro, y es como que te ponen como que, pero no, porque tú no tienes esto que está aquí, tú no tienes lo que tenemos en esta lista, como que no. Next, como que vete a otro sitio que aquí no. Y no cumplía. Entonces, de alguna manera, pues yo dije, mira, ¿verdad? Tengo que ser heterosexual, tengo que cumplir con esta norma, así que me puse los pantalones en mi sitio y adivina que fui el hombre más heterosexual de la vida, aunque nada que ver, ¿verdad? Pero traté de serlo. Así que dentro de mi dinámica, obviamente, pues hubieron cosas que no necesariamente me estaban dirigiendo a donde yo quería. Y una de las cosas que me tocó a mí vivir, Carla y Paola, fue el asunto de que aún ya de grande uno tiene que practicar la diversidad. A ustedes les ha tocado practicar la diversidad, ustedes lo han mencionado en podcasts anteriores, Paola, verla con su condición, Carla está en otro país, y entonces de repente la dinámica cambia. Pues miren, para que ustedes tengan una idea, hay muchas personas que lo saben, hay otros que no, pero dentro de ese proceso de yo, ¿verdad?, querer cumplir con esa norma y ser heterosexual y cumplir con todo, yo tuve una relación y fue con Paola, que es la Conmigo. otra persona que está aquí en el podcast. Sí, porque Así la gente que tiene que estar diciendo, espérate, que hay un elefante en el podcast. Like, el en elefante el está en el podcast, podcast. en el podcast hay un elefante. O sea, díganlo, tírenlo, porque hay un Ahí está. elefante. Tírenlo, hay un elefante en el medio. Nosotros tuvimos una relación hace 10 años. Y ya en el Hace 10 segundo años. episodio entraremos más en detalle, pero hace 10 años, sí. Correcto. Pero en ese caso y en ese proceso tuvimos que de alguna manera, años después, ahora aprender lo que es diversidad, practicar lo que es diversidad, entender lo que es diversidad y normalizarla. Y ha sido un proceso, ¿verdad? Que tal vez nosotros no pensábamos que iba a ser lineal, pero que en la vida lo es. Vamos, Exactamente. que la vida lo es. Así que yo creo que es una buena forma de nosotros recoger ese elephant in the room, dándole, ¿verdad?, a ustedes la audiencia que en este podcast hay un elefante.
Y vamos a hablar de él, ¿verdad, Paola? ¿Que hemos hablado? Sí, vamos a hablar de él en el próximo episodio número 2, así que les agradecemos por habernos sintonizado en el episodio número 1 de nuestra serie de diversidad, The Elephants in the Room, así que se pueden sintonizar el próximo sábado para la segunda parte, que va a estar súper candente, porque ya saben que ya se enteraron de cuál es el elefante, que ya todo el mundo de nuestros oyentes que nos conocen tenían que estar diciendo, pero hello, no van a decir nada, no se preocupen, que eso viene por ahí, así que les agradecemos por habernos sintonizado de nuevo. Saben que nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Consejo Recetado. Me pueden conseguir a mí en mi Instagram profesional como dr.alex_PSYD y a Carla pueden conseguir como Carla V de Victoria NP en Instagram y en Facebook. Así que muchísimas gracias por haber sintonizado con nosotros otro episodio de Consejo Recetado. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.